Muy buenas, querida Alemania, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy estamos en una nueva emisión de su noticiero favorito. Obviamente saben cuál es La Voz de la Verdad. Pero se estarán preguntando, ¿qué hablaremos el día de hoy? Bueno, este día abarcaremos la evolución de Alemania, desde la Gran Guerra hasta la actualidad, es decir, 1938. Así que sin más preámbulos, pasemos con nuestros expertos de la verdad. Primero, como todos sabemos, luego de la Gran Guerra, Alemania quedó muy mal parada, con grandes deudas externas, con prohibiciones jamás antes vistas. Y como bien sabemos, luego de la Gran Guerra, el gobierno que estuvo a cargo fue la República de Weimar, que venía siendo como una república democrática, pero realmente no se mostraban resultados. Así que este es nuestro primer tema. Así que le vamos a preguntar a nuestro experto Emiliano Camacho qué repercusiones políticas tuvo la República de Weimar en Alemania. Bueno, ayudando a mi compañero brindaré alguna información de importancia y último momento acerca de la República de Weimar. Primero, la fundación y constitución. La República de Weimar se establece después de la Primera Guerra Mundial y junto con la abdicación del Kaiser Guillermo II en 1919, se promulgó una nueva constitución en la ciudad de Weimar. Inestabilidad política. Bueno, pues el partido como tal tuvo unas grandes inestabilidades durante todo el periodo de Weimar, caracterizado por una alta fragmentación partidaria y frecuentes cambios de gobierno, las coaliciones eran comunes y ningún partido lograba una mayoría absoluta. Y después llega el extremismo político. La inestabilidad y las dificultades económicas favorecieron el crecimiento de movimientos extremistas, tanto de izquierda como de derecha y otros grupos nacionalistas. Violencia política. Hubo numerosos actos de violencia política, incluyendo intentos de golpe de Estado, como el Putsch de Kapp de 1920 y el Putsch de Múnich de 1923. Gracias. Me encantó la manera tan certera en la cual Emiliano Camacho nos explicó la situación política de la República de Weimar. Así que para complementar, también hay que saber sobre ámbitos económicos, ¿verdad? Así que ahora nuestro experto en economía, Joaquín Gómez, nos va a explicar la situación económica en la República de Weimar. Alemania, tras la Primera Guerra Mundial, sufrió mucho. Después de la Primera Guerra Mundial tuvo que pagar, por el Tratado de Versalles, reparaciones de guerra a Gran Bretaña y Francia. Esto suponía un gasto de miles de millones de marcos, el cual era la moneda de ese tiempo. A esto hay que añadir la imposibilidad de pagarlos a plazos. A principios de 1921, el cambio de marco por dólar se situaba en 60 a 1. Las cosas cambiaron en mayo de ese año. En aquella fecha, Londres le envió un ultimátum a Alemania. Demandó el pago de 2 billones de marcos de oro anuales. Esto equivalía al 26% de las exportaciones alemanas. En total, Alemania debía pagar 132 billones de marcos de oro. Se estaban hundiendo en un caos económico y monetario. Como solución a todo aquello, la República de Weimar se decidió por imprimir papel moneda sin el apoyo del esquema de patrón de oro. Este sería el paper mark. Todo fue relativamente bien, hasta comienzos de 1922. El mercado financiero internacional se dio cuenta que el marco alemán se devaluaba. Como consecuencia de no seguir el patrón de oro, se dio a imprimir hasta más de 100 billones de marcos. En 1923, una familia de clase media no se podía costear los gastos necesarios para tener una buena vida. Un marco en mayo de 1922 en ese momento costaba hasta 70 millones en 1923. Los trabajadores llegaban a cobrar 2 veces al día. Por eso, los países que recibían pagos de Alemania solicitaron que el pago se les hiciera en madera, carbón, trigo, porque esas cosas sí tenían un valor en el mercado. Seguían imprimiendo hasta que finalmente hubo una solución real. El economista de Deutsche Bundesbank, Hjalmar Schacht, llegó a una solución. Como no había oro para poder imprimir bajo el patrón de oro, se decidió realizar una hipoteca sobre las tierras y bienes industriales alemanes. Esto suponía que el dinero volviera a tener valor. Se imprimieron hasta 3.2 millones de Rentenmark, el cual era la nueva moneda. Así, para comienzos de 1924 se arregló todo el problema de la hiperinflación, debido a que finalmente hubo un cambio y ya
el valor de Reichsmark era ya de $4.2. De 1924 a 1929 la economía se mantuvo inestable, no estuvo con la misma inflación, hasta que todo cayó gracias al crack o a la caída de la bolsa de valores en 1929. Esto provocó un gran desastre económico en Alemania, aunque no fue igual a lo que fue la hiperinflación de 1923, sí fue lo suficientemente grave para que el pueblo quisiera un cambio, y así es como ascenderían los nazis a la presidencia. La explicación de Joaquín fue bastante clara. Nos podemos dar cuenta que la economía de Alemania estaba hecha un desastre. ¿Cómo podía llegar a subsistir un país de esta manera? Realmente es algo que es impactante, ¿no? Pero bueno, ahora para seguir con este tema, pasemos a lo social, que es un tema realmente importante. Así que ahora nuestro experto Boris Rivas nos va a explicar cómo era la sociedad en la República de Weimar. Por su parte, en el contexto social, la República de Weimar está vista como una mezcla compleja de crisis económicas, polarización política y en cambios de roles de género. La sociedad se encontraba en un estado de agitación constante, lidiando con las secuelas de la Primera Guerra Mundial y las transformaciones rápidas y a menudo conflictivas de una nueva era. Por su parte, la estructura familiar y los roles de género también estaban en transformación, ya que la nueva Constitución de Weimar otorgó a las mujeres el derecho al voto y abrió la puerta a una mayor participación del género femenino en la vida cotidiana, desafiando las normas tradicionales. Sin embargo, estas reformas se encontraban con resistencia en una sociedad que todavía estaba por una gran parte aferrada a las convicciones del pasado. Bueno, espero que estén disfrutando mucho del noticiero, pero ahora tendremos una breve pausa para mostrarles un comercial que estoy seguro que les va a interesar. ¿Saben qué es lo que trae ahí? Exacto, nuestro soldado trae una bebida refrescante, deliciosa, de buen sabor, con la cual van a refrescar a nuestro Führer. Y deberías tú de probarla para ser un líder nato como él. Bueno, que ahora ya terminamos con la República de Weimar, vamos a pasar con el actual gobierno, que es el de Hitler. Así que van a regresar los expertos en el tema y nos van a indicar sobre cuestiones sociales, económicas y políticas. Así que por favor estén atentos. Los grupos políticos radicales como el Partido Nazi y el Partido Comunista adquirieron más prominencia y se aprovecharon del caos económico y político. Utilizaron la propaganda para atraer a los alemanes que estaban hartos del estancamiento político. Y los éxitos electorales del partido nazi hicieron que fuera difícil gobernar al país sin ellos. Hitler y los nazis se rehusaron a colaborar con otros partidos políticos. Hitler exigió ser nombrado canciller. Al principio, el presidente alemán se opuso a esta exigencia, sin embargo, finalmente cedió y nombró a Hitler canciller de Alemania el 30 de enero de 1933. Adolf Hitler y los nazis obtuvieron seguidores por medio de sus promesas, las cuales fueron arreglar la economía y volver a poner a la gente a trabajar, devolver a Alemania su posición de gran potencia europea e incluso mundial, recuperar el territorio que Alemania había perdido en la Primera Guerra Mundial, crear un gobierno alemán fuerte y autoritario, y unir a todos los alemanes bajo criterios raciales y étnicos. Socialmente hablando, el poder de Hitler que tuvo a Alemania fue muy grande, porque llevaron a cambios drásticos en la sociedad, ya que al asumir el poder en 1933, el Führer, junto con el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, tuvieron un gran poder en una serie de políticas muy rápidamente y transformaron básicamente la sociedad que estaba, la sociedad alemana que ya se había implementado, y la absorbieron en instituciones democráticas y se instituyó a un régimen totalitario. Y por ende, pues el Führer tenía básicamente el control absoluto de la sociedad alemana, por lo que él podía controlar básicamente todos los poderes políticos, sociales y económicos de los que él pensaba que eran convenientes para poder proponer su partido político. Con el reciente ascenso de nuestro Führer al poder alemán han sucedido las cosas que estoy a punto de mencionar. El ascenso al poder de Adolf Hitler.
Fue nombrado canciller de Alemania en enero de 1933 y utilizó el incendio del Reichstag en febrero de 1933 como pretexto para consolidar el poder, aprobando la ley habilitante que le permitió legislar sin el consentimiento del Reichstag. Después tenemos el totalitarismo. Hitler estableció un régimen totalitario basado en la ideología nazi, el NSDAP, Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Monopolizó el poder y suprimió a todos los partidos de oposición. Propaganda y control social. El régimen utilizó la propaganda excesivamente para consolidar su control sobre la sociedad y promover su ideología racista y antisemita. Y Joseph Goebbels dirigió el Ministerio de Propaganda. Bueno, hasta acá terminó el noticiero de hoy. Espero que les haya encantado. La verdad ha sido un trabajo arduo, pero bueno. Además, podemos observar que los expertos pueden llegar a tener distintas opiniones, y esto es completamente normal, porque todos somos seres humanos. Y bueno, si quieren que yo les dé mi opinión, si Hitler sigue con esta soberbia, puede llevar a Alemania a la ruina, así que por favor, estén atentos. No todo lo que brilla es oro. Mi nombre es Moisés Orellana y muchas gracias por su atención. Espero verlos en una siguiente emisión.